Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión TDT o por la página web www.radionacional.co/exploremos. ¿Qué tal un tintico para calentar las noches y abrirnos al conocimiento? El tintico, porque aquí hay mucho que aprender. Regresamos a Radio Nocturna en Exploremos, un espacio para aprender, y tenemos comunicación a esta hora con Julián Ballesteros, gestor en el Centro Javeriano de Emprendimiento de la Universidad Javeriana, diseñador con maestría, innovación y emprendimiento y candidato a magíster en gestión de la cultura. Apasionado por la gestión de nuevos modelos de negocios y de innovación para la sostenibilidad, emprendedor, creativo, docente y mentor de emprendedores, comprometido con el desarrollo sostenible, la gestión cultural, la transformación social y la construcción de paz. Es cofundador de las organizaciones Value for Change y Peace Startup Foundation. Julián, muy buenas noches, bienvenido a Radio Nocturna. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Diego, ¿cómo está? No, a ustedes muchas gracias por la invitación a conversar sobre emprendimiento, que es algo que pues, realmente me apasiona, así que pues con gusto, muchas gracias. Bien, Julián, primero que todo, cuéntenos qué es una idea innovadora. ¿Qué es una idea innovadora? Bueno, digamos que una idea innovadora se puede llamar así una vez se implementa, ahí ya digamos que pasan a ser ideas innovadoras, si no son básicamente ideas. Pero bueno, innovación pues se le llama normalmente cuando incluye un elemento novedoso, cuando se, por ejemplo, se usa algo que normalmente no estaba en esta área, lo implementamos ahí, pero sobre todo logra solucionar pues algo que no tenía solución. Bien, ¿de qué manera precisamente podemos llegar a generar una idea innovadora? Bueno, lo primero es apartarse de la idea como tal. Nosotros aquí en el Centro Javeriano de Emprendimiento hablamos normalmente de enamorarse de los problemas y no de la solución o de las ideas. Entonces lo primero es enfocarse en un problema o una necesidad que se deba resolver, un asunto crítico que alguien esté por el cual alguien necesite una solución real. Y bueno, básicamente en esta semana, aquí en la semana Enamórate de los problemas, que es una semana que tenemos aquí en la Javeriana, pues es precisamente invitamos a la gente a que incursione en emprendimiento, pero comprendiendo el fondo problemas o necesidades que existan. Cuando ya uno entiende bien el problema y logra como encontrar la raíz de por qué existe ese problema o esa necesidad, es que comienzan a surgir ideas, y algunas de ellas son innovadoras, pero de nuevo, hasta que no se implementan, no serían ideas innovadoras, sino simplemente ideas. Y algo importante pues sí es, para poder, digamos, enfocarse si va a tener alguna novedad, es como empezar a pensar en tendencias o en lo que el mercado está necesitando, y no temerle a algunas ideas que surgen como ilógicas o raras o muy obvias, porque a veces ahí en eso están las mejores soluciones. Bien, ¿qué preguntas nos podemos hacer para saber si mi idea, el producto que voy a desarrollar es algo innovador? Bueno, ahí tendríamos que pensar, por ejemplo, plantearnos como alguna pregunta como si ese producto realmente sí va a solucionar una necesidad o un problema real. Si ya se hizo una validación sobre eso para saber que sí efectivamente existe un problema o una necesidad, no saltar directamente a diseñar un producto, sino empezar a hacer pruebas, algunos experimentos que nos permitan saber si de verdad allí se soluciona una necesidad o un problema. Y luego pues ya podrá ser, teniendo el producto, si las características o funcionalidades del producto o de la solución que se tenga, si es un servicio o algo así, se diferencia de lo que ya existe, ¿cierto?
Normalmente uno a veces, o las personas a veces creen que no tienen competencia o que no hay un producto competencia a lo que yo diseñé, pero siempre hay una solución. Si es un problema o una necesidad real, la gente está haciendo algo para solucionarlo y esa termina siendo nuestra, entre comillas, competencia. A eso debemos ganarle. Y ya algún tema pues puede ser si, por ejemplo, estamos partiendo de una patente o una característica que no es convencional, y luego pensar si esa solución o ese producto o servicio es escalable o está preparado para que el mercado comience a crecer. Si comienzan a demandarlo, ¿cómo hago yo para estar preparado para poder servirle a todos? Bien, ¿cómo hacemos para que nuestro producto pues sea escogido en el mercado? Bueno, lo importante es conocer muy bien ese mercado, o sea, tener claro que vamos a dirigirnos a solucionarle un problema a un segmento de cliente en particular. Entonces tenemos que conocerlo muy bien, conocer bien sus necesidades, sus deseos, el comportamiento. Hay en las metodologías de emprendimiento que se usan actualmente, se usa mucho el design thinking o el pensamiento de diseño, y parte de la empatía, que es importantísima porque eso es lo que nos permite a nosotros entender muy bien a las personas a las cuales vamos a ofrecerle una solución. Lo otro es que sea una propuesta de valor clara, es decir, lo que yo le quiero ofrecer a las personas que tiene que ser muy claro, para que ellos sepan que ahí está la solución a lo que siempre han tenido, o a la necesidad o al problema que siempre han tenido. Lo otro, pues claro, hay unas estrategias de marketing que ya pues algún experto dirá, para poderlo posicionar, entonces hay que hacer primero esto, luego esto, hay diferentes estrategias de marketing, pero sobre todo hay que ser diferentes, y la gente tiene que entender que la propuesta es diferente a lo que existe, porque eso es lo que nos va a permitir pues poder solucionar efectivamente ese problema o necesidad. Claro. ¿Cuáles son los pasos entonces, Julián, para desarrollar un producto que se destaque en el mercado? Bien, pues aquí en el Centro Javeriano de Emprendimiento contamos con diferentes programas de acompañamiento a emprendedores, y esos tratan de seguir como estos pasos. Por supuesto no son recetas y tampoco se trata de algo lineal, sino es algo cíclico. Uno va avanzando en estos pasos y de pronto tiene que devolverse porque algo no salió como esperábamos y sucede un error, ¿cierto? Y los errores son necesarios, y eso hace que tengamos ciclos permanentemente, o sea, que nos devolvamos. Es importante aclarar primero eso antes de pensar que son unos pasos que vamos para adelante siempre, ¿no? Sí, es necesario devolverse. Incluso es necesario devolverse en estas etapas tempranas para poder ser eficientes en cuanto a tiempo y dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, esas partes es muy bueno aclararlo primero. Pero luego hay unos temas. Primero está el problema y el cliente. Eso es clave, lo que les decía, siempre enamorarse del problema y por supuesto del cliente, que es la persona que tiene el problema. Y ahí es importante validar que sí es un problema y que ese sí es mi cliente. Para poderlo validar uno hace experimentos y hace pues diferentes pruebas para estar seguros que ahí vamos bien. Lo otro que uno hace pues es generar ideas. Hay muchas herramientas para generar ideas de soluciones posibles, y una vez surgen esas ideas pues es necesario seguir validando, o sea, saber que eso que a mí se me ocurrió como solución, esa propuesta que yo quiero llevarle a esa persona, si es real, entonces yo tengo que probarla. A eso le llamamos nosotros validación. O sea, validación es una palabra que siempre usamos acá, o que yo uso permanentemente en emprendimiento, donde lo que hace es probar y validar. Y de pronto uno prueba e invalida, y ahí es donde ocurren pues los ciclos en la etapa temprana. Luego ya pues es el desarrollo del producto. Normalmente uno no arranca por hacer todo el producto final, sino por hacer prototipos, por hacer pruebas o experimentos. Y luego lo va mejorando en cuanto a diseño y características hasta que ya tiene ahora sí el producto final, la aplicación, lo que uno estaba pensando que era un producto, pues hasta el final es que debe llegar a ese nivel. Y luego ya está pues lanzarlo, comercializarlo, monitorearlo. Digamos que normalmente uno lo que hace es como lanzar una versión de prueba, un piloto o algo así, y a medida que lo va mejorando, pues
va relanzando o va mejorando las características del producto o del servicio, lo que esté entregando. Para que un producto pues se destaque en el mercado, ¿debe ser necesariamente innovador? Pues no siempre. Hay muchos casos en los que pues un producto no necesariamente es muy innovador, pero de pronto se alcanza a destacar en el mercado. De todas maneras, la innovación puede haber en diferentes niveles, ¿no? A veces el producto como tal tiene elementos innovadores o el producto es innovador como tal, pero a veces la innovación no es tanto en el producto, sino en el modelo de negocio, por ejemplo. Sí, es diferente como yo estoy tratando ya no estoy vendiendo carros, los estoy alquilando, o ya no estoy vendiendo un servicio, sino un servicio, digamos, tradicional como tradicionalmente se ha hecho, sino quizás de pronto por minutos, por horas o por resultados. Entonces ahí puede haber innovación. O también incluso en la distribución del producto o servicio puede ser que ahí esté la innovación y comience a destacarse por eso. Entonces, no necesariamente, pero además hay innovación que no está necesariamente atada al producto como tal. ¿Usted considera que para generar una idea que se destaque en el mercado, se debe ser un experto? No, quizás vuelvo al tema del problema, ¿no? Y de conocer muy bien al cliente o al mercado. Lo que sí es necesariamente importante es que se conozca muy bien qué es lo que está pasando, dónde está el problema. Puede ser que no sea experto, pero puede ser que esté averiguándolo permanentemente e investigando mucho para entenderlo mejor. Entonces, más que ser experto, es ser muy curioso y ojalá, pues eso sí, que uno de alguna manera haya conocido muy bien ese problema que se desarrolla en el sector en el que se desarrolla, porque pues claro, es muy diferente, digamos, si yo estoy formado como chef, difícilmente podría solucionar un problema del sector salud. Es un ejemplo pues muy básico, pero claro, entre más cercano esté a ese sector en el que surgen esos problemas, pues posiblemente tenga mucho más sentido las ideas o las soluciones a las que yo estoy proponiendo, ¿no? Entonces, digamos, pues obviamente sí tiene que haber como una experticia pues en su campo, pero no, digamos, no muy amplia, por así decirlo. No muy amplia, claro, no, desde que lo conozca. Por ejemplo, hay personas que han solucionado problemas de un sector sin necesariamente ser una persona que está metida en el sector, pero conoce mucha gente en el sector que le puede brindar la información necesaria para saber si va por buen camino, si tiene sentido mi propuesta o si definitivamente por ahí no va. Julián, vamos a hacer una pausa, ya regresamos a Radio Nocturna para continuar hablando sobre nuestro tema, no se nos vaya a desconectar. Regresamos a Radio Nocturna para seguir hablando con nuestro invitado Julián Ballesteros acerca de cómo generar ideas y desarrollar productos o servicios que se destaquen en el mercado. Julián, ¿qué se puede considerar como una idea de negocio viable? Bueno, una idea de negocio es viable cuando se puede concretar, cuando de alguna manera yo estoy viendo que se puede concretar. La manera en la que se puede concretar, digamos, hay algunos factores, digamos, yo podría hablar del equipo, el equipo emprendedor, las personas que estamos desarrollando esa solución para ese problema, de nuevo, siempre como foco el problema o la necesidad que yo quiero resolver. Entonces que un equipo, por ejemplo, interdisciplinario, o que al menos no pensemos todos igual, que la personalidad sea complementaria. Esa diversidad es súper importante en un equipo porque permite darnos cuenta de lo que otros no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces siempre, ojalá contar con un equipo. Los recursos que se tengan, y no hablo aquí del dinero necesariamente, aunque a veces es una gran ayuda, pero los recursos son ¿qué puedo yo poner para desarrollarla?
mis capacidades, mi experiencia, mi formación, lo que yo tengo para poner allí. Normalmente uno arranca un emprendimiento sin muchos fondos, entonces es importante tener los demás recursos que se requieren. Pero lo otro es que yo haga unas pruebas y unas validaciones suficientes de lo que hablábamos antes, que tengan tracción, es decir, que comience yo a generar unas primeras ventas o un interés en el que pueda intercambiar valor de alguna manera para saber que esto sí es valioso para alguien, o sea, que mi propuesta definitivamente sí es de valor. Y allí ya puedes definir ese modelo de negocio que sea sostenible, que financieramente me den las cuentas para avanzar con esto. Bien, ¿qué estrategias de diferenciación nos pueden servir para salir del mercado de la competencia? Bueno, no, por supuesto, no hay recetas en esto, pero algo importante puede ser, cada vez sucede más, y es enfocarse en un nicho de mercado específico y especializado. Porque así, pues yo ya sé que yo le soluciono el problema a estas personas en particular, que las conozco muy bien, y no a otras. Entonces, esa es una manera de digamos, reducir, digamos, la competencia que yo tendría en un caso dado. La otra es, cuando estoy en estas etapas tempranas, tratar a los clientes como si no tuviera más clientes, como si ese fuera mi único cliente. Entonces, un servicio muy personalizado, y así yo voy detectando qué es lo que la gente realmente genera un beneficio para ellos, o en qué momento genera una alegría, y concentrarme en esos detalles para empezar a distinguirme, ¿no? Y diferenciarme. Sí, es básicamente eso. ¿Cómo se puede entonces ya ser diferente y atractivo en el mercado? ¿Cómo ser atractivo en el mercado? Pues yo creo que siempre se trata de volver al problema y a la necesidad. En la medida en la que uno realmente pueda contar una historia con una propuesta de valor única, entendiendo muy bien ese problema o necesidad que yo quiero resolver, creo que ahí está la clave. ¿Qué tan necesaria más bien es estar renovándose? Es muy, muy importante. Estar atento, por ejemplo, de las tendencias, cada vez es más importante. Fíjese, por ejemplo, hoy cómo comienzan a darse vuelta muchas cosas con la inteligencia artificial. Nos obliga a repensar muchas cosas y a no estancarnos. Un negocio que posiblemente ha funcionado durante 10 años muy bien puede llegar rápidamente a terminar porque no tuvimos en cuenta un cambio rápido en la manera en la que la sociedad está pensando o cómo la sociedad se está comportando. Entonces eso es importantísimo, siempre tener como un plan B. Hay algo que llaman la curva de la innovación, y eso siempre llega, es una curva, y antes de llegar a donde la curva empieza a descender, porque la gente ya perdió, digamos, el sentido de innovación, pues hay que renovarnos y empezar a pensar en quizás una nueva generación o personas que piensan diferente, o todos esos cambios, por supuesto, todo el tiempo hay que estarse renovando. Como le decía al principio, incluso, este proceso no es una línea recta. Siempre hablamos de que hay ciclos. Entonces, permanentemente debe uno hacer ese ciclo en donde encuentra un problema, una necesidad, lanza una idea, lo prueba y avanza. Entonces, todo el tiempo mirar qué problema ahora surgió. ¿Cómo ayuda la inteligencia artificial en la innovación? Es bastante útil. La inteligencia artificial, siendo una ayuda, digamos que permitiéndole a la inteligencia artificial ayudarnos, al final es como una especie de resumen o de promedio de lo que la gente y las personas han ido construyendo como un lugar común. Entonces, cuando yo me apoyo, por ejemplo, de estas herramientas para que me den ideas,
Claro, difícilmente se saldrá de lo común, porque de nuevo es un promedio de lo que la humanidad ha construido, pero me permite saber dónde está el estado del arte rápidamente, para comenzar a innovar. La creatividad es algo que es inherente al ser humano y ahí es donde está la oportunidad de tener un ayudante como la inteligencia artificial para poder que nuestra creatividad sea más valiosa, ¿no? ¿Qué tips nos recomendaría para crear un producto innovador? No, pues mire que yo volvería de nuevo a esto que hablábamos de los pasos. Los pasos de, primero, pues, por supuesto, entender un problema o una necesidad, ¿sí? Entender muy bien a las personas que tienen ese problema o necesidad y que serían los clientes. Aquí es importante entender que a veces uno habla de cliente y a veces uno habla de usuario, pero es importante entender a ambos. Cuando existen usuarios y clientes es importante entenderlos a ambos, teniendo en cuenta que pues al final la decisión de compra la hace el cliente, a veces influenciado por supuesto por el usuario, pero es importante entender estos dos. Luego de eso es validarlo, o sea, siempre la validación, o sea, después de que yo digo, ok, si esta es la necesidad, voy a proponer esto, tengo que validar que eso sí es una necesidad, que ese sí puede ser mi cliente y que esto que yo le propongo sí es de alguna manera pues valioso para esa persona. Entonces se valida. ¿Cómo se valida? Con experimentos rápidos, sin demorarse, sin gastar mucho tiempo y recursos y dinero, sino lanzándose. Pero claro, tener estos tres temas para ahí sí desarrollar pues productos o servicios. ¿Por qué actualmente se habla también, Julián, de la experiencia del cliente más que de la prestación de un servicio? Pues digamos que en general se habla de ambos. Lo que pasa es que ha tomado mucho renombre el tema de la experiencia. Entonces hablamos ahora de experiencia y que la marca es una experiencia y todo es una experiencia, pero básicamente tiene que ver con que es muy importante el antes, el durante y el después de un producto, de un servicio o de una experiencia. De una experiencia, hablando por ejemplo de otros sectores que no necesariamente hablen de productos y servicios, ¿no? Sí. El cómo le llego al cliente o al usuario pues es importantísimo, porque no puedo, digamos, llegar mal a ofrecerle un producto bueno. Tengo que llegar muy bien a ofrecerle un producto bueno, y ese muy bien y quiere decir que sea lo más natural posible. Si yo conozco muy bien al cliente o al usuario, posiblemente él se encuentre naturalmente con mi producto y decida hacer uso de él o recibir el servicio de él, porque digamos que lo encontró naturalmente en su espectro, en su contexto. Entonces es importantísimo. El durante es importantísimo. Un producto pues que no tiene, por ejemplo, servicios técnicos, y es un producto tecnológico que no tiene servicio técnico, pues imagínense, es terrible, es una experiencia muy mala, y por más que el producto sea bueno, si yo no tengo el servicio adecuado, digamos, pues no me va a gustar. Y el después es importante, y cada vez más importante es el después del producto, porque incluso ahora que estamos en medio de la crisis ambiental, de crisis climática, pues uno quiere saber qué va a pasar con el producto después, o qué puedo hacer yo con los residuos de mi producto, o si pasan a recoger los desperdicios. Esto hablando pues como de un producto como tal, como un producto físico, pero luego en el servicio es importante cuando la gente se preocupa por mí, de cómo me fue, si yo puedo calificar el servicio para que ellos mismos sepan cómo pueden ir mejorando el servicio. Entonces yo creo que es porque la experiencia, incluso cuando es un producto, ahora se habla del sistema producto-servicio. Aquí en el Design Factory, que es un aliado del Centro Javeriano de Emprendimiento, se habla bastante de este sistema producto-servicio, y es porque uno no puede pensar el producto sin pensar en todo lo que está produciendo en la persona que lo está usando o que está aprovechándolo. En ese sentido, pues pensar en la experiencia que vive un cliente a partir de mi producto o mi servicio, pues debe ser un factor diferenciador a la hora de
de innovar. Sí, por supuesto, eso debe ser clave. Cuando estamos en el proceso de entender muy bien al cliente y de conocerlo a profundidad, de cómo piensa, cómo siente y todo eso, hay incluso una herramienta que usamos que es el mapa de empatía para entenderlo muy bien. También hay una herramienta que es el mapa de la jornada del cliente. Pues normalmente se usan en inglés, ¿no? Customer Journey Map. Pero básicamente es todo un recorrido desde el antes, durante y después de mi cliente, y yo puedo ponerle a ese mapa, que es como si fuera como un seguimiento, ¿no? de lo que ocurre cuando la gente tiene ese problema que quiere solucionar y usa un producto o usa la alternativa a ese producto existente, y uno mira, por ejemplo, cuáles son los efectos negativos o cuáles son los efectos positivos en cada momento o en cada decisión o en cada contacto con ese producto o con la experiencia que ese producto le sirve, le ofrece. Entonces, sí es importantísimo, porque a veces, como les mencionaba también, a veces el producto no es tanto lo innovador, sino de pronto es la manera como se entrega el producto o el servicio al cliente. De pronto está en el modelo de negocio, de pronto está en la distribución. Entonces, aquí es donde es súper importante entender muy bien cómo es la experiencia del cliente. Julián, vamos a escuchar ahora una pregunta que nos formula un oyente de Radio Nocturna para que usted le dé respuesta a esa inquietud. ¿Cuál es la tendencia emergente que cree que podría tener un gran impacto en el desarrollo de productos o servicios innovadores? ¿La respondo ahora? Sí. Ok. La tendencia emergente, bueno, hay muchas tendencias. Pensar en una sola tendencia emergente es difícil. Hay incluso estudios de muchas tendencias, pero puedo pensar, por ejemplo, más que en productos, en servicios. Cada vez, digamos, la idea es desmaterializar los productos. Eso suena raro, pero al final es como tratar de que uno tenga menos productos y más el servicio que me ofrece el producto, o sea, el que me solucione el problema y no comprar un producto, un objeto como tal. Y una tendencia es lo que hablábamos precisamente, Diego, de la inteligencia artificial. Nos está permitiendo entender muchas cosas e ir más allá de lo que nosotros podríamos hacer en un tiempo limitado y con una eficiencia enorme de recursos. Entonces creo que eso estamos apenas abriendo la puertica de lo que es la inteligencia artificial, pero eso nos va a permitir entendernos mucho mejor, incluso como sociedad y como una sociedad globalizada, para de ahí incluso aprovecharla de nuevo para generar productos innovadores. Entonces creo que esa tendencia me gusta mucho y me gusta y a veces muchas personas pueden verla como amenazante, pero claro, hay que sacar pues lo más positivo de la misma para poder pues mejorar, ofrecer mejores soluciones a la sociedad, ¿no? Julián, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nocturna, hablándonos sobre cómo generar ideas y desarrollar productos o servicios que se destaquen en el mercado. No, Diego, muchas gracias a ustedes, gracias por consultarnos acá en el Centro Javeriano de Emprendimiento, siempre muy dispuestos a hablar sobre estos temas que nos apasionan, e invitando también a las personas que quieren incursionar en emprendimiento, que se arriesguen y que tengan en cuenta pues siempre enamorarse de los problemas y no de las soluciones para lograr así pues llegar a lo que hemos hablado hoy, productos y servicios innovadores. Prende el bombillo y ábrete al conocimiento en Radio Nocturna.